Mi nombre es Clara y tengo 21. ¿Pero quién los va a cuidar a todo?, gritó mi hermana Emma. Acababa de negarme a ser la niñera de Navidad para los 12 niños de la familia. 12. Mi hermana Sara me miraba boquiabierta. Mi madre parecía traicionada. Durante 10 años fui la tía responsable que se perdía cada fiesta, atrapada en mi cuarto con los hijos de todos los demás. Pero 2 años en la universidad en Chile me enseñaron mi valor. Mientras el caos de los niños crecía a mi alrededor, simplemente me di la vuelta y subí las escaleras. La guerra había comenzado. ¿Alguna vez ha sido el responsable designado en su familia? Si estuviera en la posición de Clara, ¿qué habría hecho? Comparta su historia en los comentarios y siga nuestro canal para ver el resultado de esta rebelión navideña. Nuestra casa en un barrio residencial en las afueras de Bogotá estaba siempre llena de los ecos del orgullo de mis padres por sus hijas mayores. Sara sacó puros dieces otra vez, sonreían en la cena. Emma entró al equipo de porristas, anunciaban a quien quisiera escuchar. Yo solo me sentaba allí, empujando las arvejas por el plato, sintiéndome como una sombra en mi propia casa. Recuerdo el día en que Sara trajo a su primer novio a casa a los 16. Yo solo tenía 4, espiando por las barandas de la escalera mientras este chico alto con el pelo de punta le daba nerviosamente la mano a nuestro papá. Emma no se quedó atrás, comenzando a tener citas a los 15. Ambas eran tan hermosas, tan seguras, tan todo lo que yo no era. Mi mamá decía, apenas mirándome mientras ayudaba a Sara a elegir vestidos de fiesta: Clara, termina tu tarea. Siempre estaba discutiendo las solicitudes para la universidad con Emma. Aprendí temprano a ser autosuficiente, a hacer lo mío, a no necesitar la atención que parecía permanentemente enfocada en los logros de mis hermanas. Una mañana, cuando tenía 7 años, mamá irrumpió en la cocina. ¿Escuchaste?, dijo, su voz eléctrica de emoción. Sara fue aceptada en la Javeriana. La noticia fue seguida de arepas especiales de celebración. Mientras yo me sentaba en mi lugar de siempre, invisible como siempre, Emma se fue a la universidad 2 años después y de repente estaba sola. Sola en una casa que se sentía demasiado vacía y demasiado llena de su presencia persistente. Sus habitaciones se convirtieron en santuarios de sus vidas pasadas, trofeos, fotos y recuerdos preservados exactamente como los habían dejado. Mientras tanto, yo me labré mi propio espacio, aprendí a encontrar consuelo en la soledad e intenté que no me importara cuando cada conversación de alguna manera volvía a mis asombrosas hermanas mayores. El verdadero punto de inflexión llegó cuando tenía 15 años. Sara, ahora casada y viviendo al otro lado de la ciudad, dio a luz a su primer hijo, un niño llamado Mateo. Todavía recuerdo el día que lo trajo a casa del hospital, todos arrullándolo y llorando, mis padres prácticamente flotando de alegría por convertirse en abuelos. Mi mamá me apretó el hombro. «Serás una tía maravillosa», dijo. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que ese fue el momento en que todo empezó a cambiar, aunque no podría haberlo sabido entonces. Al principio, estaba genuinamente emocionada por ser tía. Mateo era adorable y me encantaba hacerle caras graciosas mientras Sara y mamá charlaban tomando café. Pero esa dinámica cambió más rápido de lo que podría haber imaginado. Comenzó con lo que parecía una solicitud inocente un sábado por la mañana. Sara preguntó, poniéndose ya el bolso al hombro: «Clara, ¿podrías cuidar a Mateo por un par de horas? Realmente necesito hacer algunas compras». Antes de que pudiera responder, había puesto a Mateo en mis brazos y se dirigía a la puerta. «Gracias, hermanita, eres la mejor». Esa se convirtió en la nueva normalidad. Cada fin de semana, Sara aparecía en casa de mis padres, me entregaba a Mateo y simplemente desaparecía por horas. A veces eran compras, otras veces era un almuerzo con amigas o un día de spa, siempre bajo el pretexto de necesitar un descanso de la maternidad. Un día, después de que Sara había estado fuera por 5 horas, finalmente me quejé con mamá. «No es justo», dije, frustrada. Tenía planes de ver a Jimena en el centro comercial hoy.
Mamá apenas levantó la vista de su revista. La familia ayuda a la familia, Clara. Tu hermana necesita este tiempo para ella. Lo entenderás cuando seas madre. Tenía 16 años cuando Emma anunció que estaba embarazada. Es una niña, chilló en la cena familiar. Mientras todos celebraban, sentí un nudo formándose en mi estómago. Efectivamente, cuando llegó la pequeña Sofía, la historia se repitió con creces. Ahora, mis fines de semana eran un circo de manejar a Mateo de 3 años y a la bebé Sofía. Intenta ayudar a un niño pequeño a construir torres de bloques, mientras intentas calmar a una bebé que llora. No es tan divertido como suena. ¿Y la tarea? Olvídalo. No hasta que ambos estuvieran durmiendo la siesta. Si es que alguna vez dormían la siesta al mismo tiempo. Un sábado, mientras rebotaba a Sofía en mi cadera y veía a Mateo colorear en nuestra mesa de centro en lugar de su libro de colorear, le dije a mi papá: Javier me invitó al cine esta noche. Bueno, respondió con los ojos fijos en la televisión. Deberías haber pensado en eso antes de aceptar cuidar a los niños. Mi voz se alzó con frustración. Nunca acepté. Nadie me pregunta nunca. El ruido repentino hizo que Sofía comenzara a llorar. Desde la cocina, mamá me regañó. Baja la voz, estás alterando a la bebé. Y deja de ser egoísta. Tus hermanas necesitan este apoyo. Comencé a pasar mi tiempo libre en la biblioteca de la escuela, investigando universidades. No cualquier universidad, unas muy, muy lejos de casa. Me lancé a estudiar, sabiendo que las buenas notas eran mi boleto de salida. Cada A en mi boletín era un paso más cerca de la libertad. Cuando llegó mi carta de aceptación de la Universidad de Chile, incluyendo una beca parcial, sentí que finalmente podía respirar. Pero mi familia, ellos tenían otros planes. Fue durante lo que llamaron un consejo familiar. Pero yo llamé una intervención. Sara hizo la primera sugerencia. La universidad comunitaria de aquí tiene un gran programa de negocios. Podrías vivir en casa y ahorrar dinero. Y ayudar con los niños, añadió Emma alegremente, como si eso fuera un punto a favor. Miré alrededor de nuestra sala a sus rostros expectantes. Mamá, papá, Sara, Emma y la abuela Rosa, que había estado inusualmente callada durante toda la discusión. De repente, la voz de la abuela Rosa cortó la tensión como un cuchillo. De hecho, dijo, y todos se giraron para mirarla. Creo que la Universidad de Chile es perfecta para Clara. Continuó su voz firme. Ese programa es exactamente lo que necesita para su futura carrera. Y el fondo de educación de su abuelo ayudará a cubrir lo que la beca no cubra. Podría haberla abrazado en ese mismo momento. El consejo familiar terminó con mis padres y hermanas lanzándome miradas de decepción. Pero no me importó. Por primera vez en años, sentí que podía ver mi futuro claramente. Y no involucraba ser la niñera gratuita de todos. La vida universitaria era todo lo que soñé, y más. Mi dormitorio se convirtió en mi santuario. Mis compañeros de clase se convirtieron en amigos de verdad. Y por primera vez en años, mis fines de semana eran míos, sin bebés llorando, sin niños pequeños con dedos pegajosos, solo yo y mis decisiones. Pero no puedes escapar completamente de las obligaciones familiares, especialmente durante las festividades. Traté de visitar lo menos posible, pero Acción de Gracias y Navidad no eran negociables. Mamá llamaba con semanas de anticipación, su voz cargada de expectativa. Todos preguntan por ti, Clara. Los niños extrañan a su tía. Las primeras vacaciones de Navidad, después de que comencé la universidad, entré en un caos absoluto. Sara ahora tenía 2 niños, Mateo y su nuevo hermanito, Lucas. Emma se las había arreglado para añadir un niño llamado Max a su familia junto a Sofía. Pero eso no era ni la mitad. En el momento en que entré por la puerta, mi tía gritó: ¡Clara! Inmediatamente dirigió a sus gemelos de 5 años en mi dirección. Los niños han estado preguntando por ti. No, no lo han hecho, pensé. Apenas saben quién soy. Pero antes de que pudiera protestar, la hija de 7 años de mi prima se pegó a mi pierna.
seguida de cerca por el hijo de 9 años y la hija de 6 años de mi otro primo. Clara, cariño, llamó mamá desde la cocina, apenas visible detrás de una montaña de platos. ¿Por qué no llevas a los niños arriba a tu cuarto? Subiré algunas botanas más tarde. Y así como así. Estaba arreando a 8 niños escaleras arriba, sintiéndome más como un perro pastor que como una estudiante universitaria. Mi antiguo dormitorio se convirtió en una zona de guerra. Juguetes por todas partes. Derrames de jugo en mi colcha de la infancia, marcas de crayón apareciendo misteriosamente en las paredes. Pasaron horas. Mi estómago gruñía mientras deliciosos olores subían desde abajo, donde los adultos disfrutaban de su pacífica cena festiva. Cuando mamá finalmente apareció con un plato de botanas para niños, apenas hizo contacto visual. Para cuando logré escabullirme escaleras abajo a las 8 en punto, después de coordinar con varios padres para recoger a sus hijos agotados, el comedor estaba vacío, excepto por platos sucios y fuentes de servir picoteadas. Emma ya se estaba poniendo el abrigo. Oh, Clara, Max fue un ángel contigo, ¿verdad? Tenemos que irnos, ya pasó su hora de dormir. Sara hizo lo mismo, reuniendo a sus hijos mientras charlaba con mamá sobre los planes de Año Nuevo. Mi tía estaba ayudando a sus gemelos a ponerse las botas de nieve, mientras mis primos llevaban a sus hijos dormidos a sus autos. Ni un solo gracias. Ni una persona preguntó si había comido. Ni siquiera una mirada hacia atrás mientras todos salían, dejándome parada en medio de los restos de la cena de Navidad. Entonces, desde la cocina, mamá gritó, como si no acabara de pasar el día entero haciéndole un favor masivo. Clara, sé un amor y ayúdame con estos platos. Solo miré la montaña de platos sucios y fuentes de servir, evidencia de una comida festiva que nunca pude disfrutar. El mensaje de mamá llegó durante la semana de finales, justo cuando estaba terminando mi último trabajo para el semestre. Mi teléfono vibró con su habitual actualización prefestiva, pero esta me heló la sangre. Decía alegremente, Sara y Emma vienen con los niños. Además de tu tía y sus gemelos, las niñas de tu prima Raquel, los hijos de tu primo Miguel, y una gran noticia. La cuñada de Sara se nos une con sus 3. Será una Navidad maravillosa con todos los pequeños. Hice los cálculos en mi cabeza. 12 niños, 12. Me quedé sentada allí en la biblioteca, mirando mi teléfono hasta que la pantalla se oscureció. Luego la encendí de nuevo para asegurarme de que había leído bien. El mensaje seguía siendo el mismo, pero algo dentro de mí finalmente cambió. 2 años de universidad me habían dado perspectiva. Había visto a mi compañera de cuarto Cata ir a casa para las festividades y regresar con historias de tiempo familiar real. Juegos de mesa, noches de cine, cenas de Navidad adecuadas. La mayor queja de mi amiga Jessica sobre ir a casa era tener que compartir el control remoto de la televisión con sus hermanos. Mientras tanto, yo había pasado cada festividad de mi vida adulta como un servicio de niñera no remunerado. No respondí al mensaje de mamá. En lugar de eso, empaqué mi bolso para las vacaciones de Navidad con una inusual sensación de calma. Por primera vez, no temía las festividades, porque iba a casa con un plan. Los días previos a la Navidad fueron engañosamente normales. Ayudé a mamá en la cocina, respirando los aromas familiares de sus platos estrella, ajiaco, pernil de cerdo y su famoso postre de natas. Decoré el árbol de Navidad, colgando con cuidado los adornos que había hecho en la primaria junto a las elegantes esferas de vidrio que mamá reservaba para el frente del árbol. El día de Navidad llegó con una ráfaga de actividad. Los autos comenzaron a llegar a nuestra entrada, uno tras otro, cada uno trayendo más caos que el anterior. Sara llegó primero con sus hijos, ahora de 5 y 3 años, seguida de cerca por Emma con Sofía y Max. La cuñada apareció con sus 3 hijos, todos menores de 7. El resto de los parientes entraron en tropel después de ellos, cada familia añadiendo más niños a la creciente multitud. Observé desde la esquina de la sala cómo el nivel de ruido aumentaba constantemente.
Sara se abrió paso hacia mí, con el más joven en equilibrio sobre su cadera mientras el mayor tiraba de su manga. «Clara», gritó con ese tono familiar, el que significaba que estaba a punto de traspasar sus deberes parentales. «Los niños han estado tan emocionados por verte. No pueden esperar a jugar con su tía favorita». Ya los estaba empujando en mi dirección, de la misma manera que lo había hecho 100 veces antes. Pero esta vez fue diferente. Esta vez me mantuve firme y la miré directamente a los ojos. «No», dije, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. «No voy a cuidar a los niños hoy. Estoy aquí para disfrutar la Navidad como todos los demás». La sala no quedó exactamente en silencio. Había demasiados niños para eso, pero pude sentir la onda de choque moverse a través de los adultos. La boca de Sara se abrió de par en par. Mamá se congeló en la puerta con un plato de galletas. Papá levantó la vista de su periódico con las cejas arqueadas. La voz de pánico de Emma cruzó la sala. «¿Pero quién va a cuidar a todos los niños?». Mientras me giraba hacia las escaleras, miré hacia atrás el tiempo suficiente para ver el encogimiento de hombros impotente de mamá y las miradas de desconcierto en los rostros de todos. La escena casi me hizo reír. Parecían como si alguien les acabara de decir que la Navidad estaba cancelada. Mis pies me llevaron por las escaleras familiares, pasando las fotos familiares que marcaban los muchos logros de mis hermanas, y entré en el dormitorio de mi infancia. El suave clic de la puerta cerrándose detrás de mí se sintió como el punto final de una oración muy larga. Me dejé caer en mi cama, la misma cama individual que había tenido desde la secundaria, y solté un largo suspiro. Abajo podía oír los sonidos ahogados del caos. Voces de adultos subiendo y bajando, niños llorando, el golpe ocasional de algo que se caía o era arrojado. Fragmentos de conversación se filtraban por el suelo. ¿Puedes creerla? Qué egoísta. En mis tiempos. Me hizo sonreír. Que hablaran. Que finalmente enfrentaran la realidad de cuidar a sus propios hijos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Cata. «Lo hiciste. Finalmente te les enfrentaste. Operación Libertad está en progreso», respondí. Actualmente escondida en mi cuarto mientras descifran cómo criar a sus propios hijos. Un golpe en mi puerta interrumpió mis mensajes. «¿Clara?». La voz de mamá intentaba sonar preocupada, pero aterrizó en algún lugar entre molesta y desesperada. «Los niños están preguntando por ti». No me moví de mi cómoda posición en la cama. «Estoy ocupada, mamá». Su suspiro fue audible a través de la puerta, seguido por el sonido de sus pasos retirándose por el pasillo. Volví a mi teléfono, uniéndome a un chat grupal con mis amigos de la universidad, que proporcionaban comentarios continuos sobre sus propios dramas navideños familiares. El tío de Jessica estaba borracho de nuevo. La abuela de Miguel le preguntaba cuándo encontraría una buena chica. El hermano de Cata había traído a casa una novia sorpresa. 2 horas pasaron así, en pacífica rebelión. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de apoyo de amigos que me habían oído quejarme del deber de niñera en las festividades durante años. El caos de abajo eventualmente se asentó en un ritmo diferente, uno que no incluía mi participación. Cuando finalmente bajé las escaleras para cenar, habrías pensado que había resucitado de entre los muertos, a juzgar por las expresiones de todos. A mi tía, de hecho, se le cayó el tenedor. La boca de mi primo quedó abierta a mitad de frase. Escaneé el comedor, notando la conspicua ausencia de Emma. A través de la puerta hacia la sala, pude verla intentando organizar algún tipo de juego con los niños. Su cabello, usualmente perfecto, se estaba soltando de su elegante peinado, una mancha de origen desconocido en su suéter festivo. Tomando mi asiento en la mesa de adultos, una primicia en la memoria reciente, examiné el festín ante mí. Todo estaba todavía caliente, todavía fresco, todavía esperando ser disfrutado, sin sobras tibias, sin restos picoteados, sin porciones infantiles a medio comer. Podía sentir el peso de las miradas de desaprobación mientras llenaba mi plato con el pernil de cerdo de mamá, el puré de camote de mi tía y el famoso ajiaco de mi prima.
El tintineo de los cubiertos contra los platos no podía enmascarar del todo la tensión en la sala. Estaba a mitad de disfrutar mi primera comida festiva, adecuada en años, cuando Sara finalmente estalló. Me había estado observando comer con el tipo de intensidad usualmente reservada para documentales de naturaleza sobre depredadores y presas. Bueno, anunció a la mesa en general, su voz goteando sarcasmo. Parece que a alguien se le subieron los humos en la universidad. Parece que se le olvidaron todos los deberes de hermana. Me tomé mi tiempo con mi cucharada de puré de papas, lamiendo deliberadamente la cuchara antes de responder. La comida realmente era excelente cuando podías comerla fresca. Qué curioso lo de los deberes de hermana, respondí, manteniendo mi voz nivelada y tranquila. No recuerdo haber visto niñera gratis en ningún manual de hermandad. Tal vez podrías señalarme ese capítulo, justo después de la parte donde se supone que los padres deben cuidar a sus propios hijos. Los jadeos alrededor de la mesa habrían sido cómicos si no fueran tan genuinos. Mi tía, de hecho, se llevó la mano al collar. No sabía que la gente realmente hacía eso fuera de las películas. Mi prima de repente estaba muy interesada en sus ejotes, mientras que su esposo parecía estar tratando de desaparecer en su panecillo. Mamá y papá intercambiaron esa mirada especial que tenían, la que significaba que estaban decepcionados pero no querían causar una escena. El tenedor de papá se congeló a medio camino de su boca y la sonrisa de mamá se había tensado en los bordes. Pero en lugar del sermón que esperaba, mamá se aclaró la garganta y le preguntó a mi tío sobre su nuevo trabajo. La conversación tartamudeó de nuevo a la vida, aunque todos seguían lanzándome miradas como si esperaran que me brotara una segunda cabeza. Yo solo seguí comiendo, saboreando cada bocado de comida que no había sido picoteada por manos pequeñas o enfriada mientras cambiaba pañales. Unos 20 minutos después de la cena, Emma apareció en la puerta. Parecía como si hubiera pasado por una guerra. Su suéter navideño ahora lucía lo que parecían manchas de jugo, además de la sustancia desconocida anterior. Y su cabello se había escapado por completo de su elegante peinado. «Sara», llamó, su voz con un toque de desesperación. «¿Podrías?» Sara me lanzó una última mirada fulminante antes de retirarse de la mesa. Las hermanas intercambiaron lugares, con Emma prácticamente colapsando en la silla desocupada. Parecía agotada, del tipo de cansancio profundo que yo había estado sintiendo cada festividad durante años. Emma llenó su plato mecánicamente, pero no pudo resistirse a lanzarme una mala mirada entre bocados. Le devolví la mirada y me encogí de hombros. Luego volví a disfrutar mi cena. Después de terminar mi comida, incluyendo 2 porciones del postre de natas de mamá, un lujo que nunca antes había podido disfrutar, me excusé silenciosamente de la mesa. Nadie protestó. Nadie me pidió que ayudara a limpiar. Nadie exigió que tomara un turno con los niños. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la sala mientras bajaba las escaleras, todavía disfrutando del subidón de mi pacífica noche de Navidad. Ese sentimiento se evaporó en el momento en que los vi, mamá, papá, Sara y Emma, sentados en una obvia formación de emboscada. Sara no perdió el tiempo. «¿Qué tipo de actuación fue esa ayer?», espetó, su voz lo suficientemente aguda como para cortar vidrio, haciéndonos quedar como malos padres frente a todos. Me hundí en un sillón, sorprendentemente tranquila. «¿Actuación? ¿Te refieres a mí queriendo disfrutar la Navidad como todos los demás? Solo estoy cansada de ser la niñera no pagada y no apreciada mientras todos los demás tienen unas festividades de verdad». «Pero nunca te quejaste antes», interrumpió mamá, con el ceño fruncido por la confusión. No pude evitar reír. «¿Nunca me quejé? Me he estado quejando durante años, mamá, pero era demasiado conveniente ignorarme, ¿no es así? Demasiado fácil seguir explotando a la hermanita buena que nunca causa problemas». Todos comenzaron a hablar a la vez, sus voces superponiéndose en un coro de acusaciones y recordatorios del deber de hermana y la obligación familiar. Papá seguía mencionando cuánto habían hecho por mí a lo largo de los años.
Mamá sacó a colación lo bien que me habían criado, y mis hermanas alternaban entre hacerme sentir culpable y ataques directos. Dejé que se les acabara el vapor antes de hablar de nuevo. No son mis hijos, dije, en voz baja pero firme. Yo no los di a luz, yo no decidí tenerlos. Son su responsabilidad, no la mía. Especialmente durante las festividades, cuando se supone que yo también debo estar descansando. Ahí fue cuando Sara jugó lo que pensó que era su carta de triunfo. Se puso de pie, con el rostro enrojecido por la ira. Bueno, tal vez es hora de que alguien te enseñe una lección sobre gratitud. Veamos cómo te las arreglas sin que mamá y papá paguen tu matrícula universitaria. La sala quedó en silencio. Vi a mamá y papá intercambiar miradas inciertas, claramente tomados por sorpresa por esta sugerencia. Pero en lugar del pánico que Sara claramente esperaba ver en mi rostro, sentí una extraña sensación de alivio. Finalmente, todas las cartas estaban sobre la mesa. Me levanté lentamente. De hecho, Sara, la abuela Rosa, ha estado pagando mi matrícula del fondo de educación del abuelo. Dejé que eso se asimilara, ¿sabes? El que él creó para todas sus nietas. El mismo fondo que te ayudó a pagar la escuela de enfermería y a Emma la escuela de negocios. E incluso si ese no fuera el caso, tengo una beca parcial. Además, a diferencia de algunas personas, no tengo miedo de trabajar para mantenerme. Sin esperar su respuesta, me di la vuelta y subí las escaleras. Me tomó menos de 10 minutos empacar mis maletas. Me había vuelto buena, viajando ligera con los años. Cuando volví a bajar, mamá y papá comenzaron a llamarme, sus voces una mezcla de ira y pánico, pero ya había terminado de hablar. Salí por la puerta principal, dejando que se cerrara detrás de mí sobre sus protestas y recriminaciones. El aire invernal me mordió las mejillas mientras me dirigía a mi auto, pero apenas lo sentí. El viaje de regreso a la universidad fue extrañamente pacífico. A medida que aumentaban los kilómetros entre mi hogar y yo, bloqueé sistemáticamente sus números. Mamá, papá, Sara, Emma. Cada toque en la pantalla de mi teléfono se sentía como romper otro eslabón de una cadena que ni siquiera me había dado cuenta de que me estaba pesando. Mi dormitorio me recibió de nuevo con su bendita simplicidad, sin juguetes esparcidos por el suelo, sin huellas dactilares pegajosas en las ventanas, sin ruido de fondo constante de niños exigiendo atención. Solo mis libros, mi laptop y mis propios pensamientos. Enero pasó en un borrón de nuevas clases y fines de semana tranquilos. Febrero trajo nieve y una bendita falta de drama familiar. Me lancé a mis estudios, hice planes con amigos y por primera vez en años sentí que estaba viviendo mi propia vida en lugar de existir en los márgenes de la de todos los demás. Entonces, una fría mañana de sábado a fines de febrero, miré por la ventana de mi dormitorio y los vi. Mamá, papá y Emma, parados en el estacionamiento, luciendo inseguros y fuera de lugar entre los estudiantes que corrían de un lado a otro. Mi primer instinto fue fingir que no estaba en casa, pero algo en su lenguaje corporal me hizo detenerme. Se veían diferentes, más pequeños de alguna manera, menos como figuras de autoridad y más como personas que habían conducido 4 horas para enmendar un error. Me reuní con ellos en el vestíbulo. Emma habló primero. ¿Podemos invitarte a un café? Nos gustaría hablar. La cafetería de la universidad estaba tranquila esa mañana. Nos sentamos en una mesa de esquina, el vapor saliendo de nuestras tazas, el silencio pesado con palabras no dichas. Mamá fue la primera en romperlo. Hemos estado pensando mucho, comenzó, sus dedos trazando nerviosamente el borde de su taza. Después de que te fuiste, bueno, tuvimos algunas largas conversaciones como familia. Conversaciones muy largas, añadió Emma, encontrando mi mirada directamente. Clara, estábamos equivocados. Todos nosotros. Nos aprovechamos de ti durante años y lo llamamos deber familiar para hacernos sentir mejor al respecto. Papá se aclaró la garganta. No nos dimos cuenta, o tal vez no queríamos darnos cuenta de lo injusto que era.
Merecías tus propias festividades, tu propio tiempo. Merecías ser tratada como una adulta, no como la niñera de las familias. Tomé un largo sorbo de mi café, dejando que sus palabras se asentaran. ¿Qué hay de Sara? Emma suspiró. Sara, ella todavía lo está procesando. Ya sabes cómo es. Le cuesta admitir cuando está equivocada. Pero el resto de nosotros queremos hacerlo mejor. Las cosas serán diferentes ahora, prometió mamá. No más endosarte a los niños. No más esperar que renuncies a tus festividades. Queremos que vengas a casa porque quieres, no porque te necesiten para cuidar niños. Estudié sus rostros, la sinceridad en los ojos de mamá, el arrepentimiento en la expresión de papá, la apertura en la postura de Emma. Está bien, dije finalmente, les creo. Esa tarde, después de que se fueron, desbloqueé sus números. En cuestión de minutos, tenía un mensaje de Emma. Te extraño, hermanita, de verdad esta vez. Los meses siguientes trajeron una nueva normalidad. Visité mi casa algunos fines de semana, y de hecho fue agradable. Cuando Emma traía a sus hijos, los cuidaba ella misma o contrataba a una niñera. Mamá dejó de intentar orquestar momentos de unión familiar que siempre parecían terminar conmigo a cargo de una manada de niños. Sara y yo todavía no hemos hablado. A veces veo sus publicaciones en las redes sociales, fotos de sus hijos creciendo tan rápido. Una parte de mí espera que algún día se dé cuenta de lo que hizo mal, que sea ella quien se acerque primero. Hasta entonces estoy en paz con la distancia.